en Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 6. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. En su última visita que el Señor realizara a Jerusalén, se conoce como las dos últimas visitas. Cuando Jesús entra en esa penúltima visita, que se conoce como se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En esa entrada triunfal, Jesús, así está bien, Jesús entra por esta puerta. Aquí antes había un camino, una callecita, que se conoce como la calle del Cedrón. Por esa calle, que también está anunciada en los profetas, esa calle del Cedrón, por esta calle Jesús entró montado en un pollino y llegó hasta esta puerta, hasta aquí. Aquí, a la entrada de esa puerta, él desmontó del pollino, porque no puede entrar ningún animalito al otro lado por esa puerta, porque esa es la puerta más sagrada que daba directamente al templo de Salomón en la época de Jesús. En aquel entonces estaba así, era así, esto es más o menos el modelo donde estaba. Y en la Biblia esa puerta se conoce con varios nombres. Uno de ellos es el pórtico de Salomón y el otro es la puerta hermosa en el Nuevo Testamento. También se le conoce como la puerta del oriente o la puerta del este también. Cuando Jesús entró por esa puerta y llegó al otro lado, hasta el monte del templo. Allí en el monte del templo, Jesús predicó sus últimos mensajes. Su último mensaje fue un desafío abierto, pero muy abierto, contra los dos grupos religiosos, contra los saduceos y contra los fariseos. ¿Quiénes eran esos dos grupos religiosos? Los saduceos se le consideraban como los que administraban todo el sistema administrativo del templo, y era lo que tenían que ver exclusivamente con las finanzas y la venta de todos los animalitos, desde las palomitas hasta los corderos. Ellos, a través de ese trabajo administrativo, donde 500,000 de judíos aproximadamente visitaba el templo en todo el proceso del año. Cada judío, recuerde usted que la costumbre judía, cada judío no podía ir con las manos limpias al templo, tenían que llevar algo, y lo más pequeño que ellos llevaban para ofrecer al Señor era un pichoncito, que se conoce como una tórtola, un pichoncito. Y lo más se puede decir, lo más grande que ellos podían ofrecer en el templo era el cordero perfecto. Un cordero perfecto era eminentemente caro, carísimo.
Algunos dicen que esa ofrenda era solamente para los judíos ricos, millonarios, porque los judíos pobres no podían pagar para ofrecer un sacrificio de cordero perfecto. En ese nivel se entiende cuando José y María, que todavía no habían recibido la visita de los reyes, José y María hicieron una ofrenda más humilde, lo que demuestra que José y María en aquel momento eran muy humildes. Dice que cuando llevaron al niño Jesús para presentarlo, ofrecieron un pichoncito al Señor. Era la ofrenda más humilde que ellos tenían. Es decir, nadie podía ir. Interesante. ¿Por qué? Porque eso hasta hoy en día es una cultura dentro del judaísmo. El judaísmo tiene entendido que cuando se va a la casa de Dios, usted no puede ir con las manos vacías. Tiene que llevar algo para el Señor. De acuerdo a la ley de Dios, existen dos costumbres. Una de ellas es el diezmo. El diezmo es una forma en que Dios no solamente sostiene a su iglesia, sino que es una forma en que Dios quiere bendecirte a ti también en tus hogares. Ahora, si una iglesia no diezma, esa iglesia está condenada a cerrar. ¿Por qué? Porque el diezmo es el que sostiene a una iglesia. Pero no solamente esa iglesia está condenada a cerrar, sino que las familias que no diezman son familias que no son bendecidas. No importa lo que digan las redes sociales. Usted no tiene por qué tenerle atención a las redes sociales, porque mucha de esa gente de las redes sociales es gente que ni siquiera sabe usted quiénes son. Algunos de ellos son gente convicta, que han pasado más en la cárcel que afuera. Es gente impía, gente que no tiene el más mínimo sentimiento de Dios. ¿Por qué ustedes se van a alimentar de ese tipo de gente? ¿Por qué ustedes van a recibir lodo de ese tipo de gente? Ellos ya están malditos. ¿Por qué tienen que ustedes recibir maldición de ellos? Entonces, olvídese del ataque de las redes. Sencillamente, es una forma en que Dios quiere bendecirlos a ustedes. El Señor Jesús dice: traen vuestros diezmos y yo mandaré bendición a vuestra casa. No dice que va a mandar riqueza. Lo que Él dice es que va a haber bendición en tu casa. Si ustedes hacen un estudio, no solamente con el pastor Arias, sino con todos los pastores, y los retos que lo hagan, pregunten al pastor cuáles son los hermanos que diezman en la iglesia, y luego vaya y visite la casa de esos hermanos que diezman, y se va a dar cuenta que en esa casa siempre hay bendición y hay paz. Y también pida los que nunca lo hacen, y va a ver que en esas casas no hay paz, hay conflicto, hay divisiones, hay crisis, hay enfermedades. O sea que el diezmo es una forma en que Dios quiere bendecirte a ti. ¿Cómo? Y te quiere bendecir para que suelte, porque el diezmo es soltar tu corazón. Y es algo muy sencillo. Si tú ganas $1,000, ¿cuánto le tienes que dar al Señor? 100. Si usted da esos $100, ¿usted cree que se va a volver pobre? Y si usted no da esos $100, ¿usted cree que se va a volver rico? Tampoco. Das esos $100, te quedan $900. Y además la satisfacción de que cumpliste con Dios. Recibes 5,000, vas a dar 500. Te quedan 4,500 que no los tenías. Y te queda la satisfacción que cumpliste con Dios. La idea del Señor es que tú seas bendecido. Esa es la idea. Que cuando venga el periodo de las vacas flacas, que cuando venga un periodo de crisis en tu casa, de una o de otra manera, Dios está listo para proveer y Dios está listo para bendecer.
Me decía el hermano Boris, ahorita que vengo de Chile, me decía: hermano, yo he sido bendecido grandemente, dijo, pero una vez nos vino una crisis, dijo. Era grande la crisis en nuestra casa. Y dijo, y una vez, un domingo, dijo, nos estábamos preparando para ir a la iglesia. Y no teníamos ni leche para la niña, ni teníamos pañales para la niña. Y dijo, hermano, créame delante de Dios, dijo, mi casita está al frente de la calle. Esa mañana abrimos la calle y al frente de la casa había un paquete. Dijo, todavía no sabemos quién dejó ese paquete. Era un paquete grande con pañales y leche, exactamente de la que mi niña necesitaba. No sabemos quién lo hizo, pero alguien vino y lo dejó allí. La palabra de Dios dice que es la forma en que Él te bendice. Y nuestros hispanos necesitan aprender, soltar su corazón en eso. Porque allí es donde el enemigo nos quiere robar la bendición de nuestros hispanos. Necesitan abrirse ustedes. Necesitan saber que eso, que es poquísimo que el Señor le pide, es una forma para que tu corazón se abra. Pero también ustedes deben de aprender a enseñarle a ellos, a sus niños. Fíjese que aquí hay un hermano, el doctor querido, que él, cada vez que yo vengo, él le manda una ofrenda de su corazón, que le manda una ofrenda a mi niña, a Micaela. Y de corazón, o sea, yo íntegramente se la entrego a Micaela, porque es el deseo de él en su corazón, de mandarle eso a la niña. Y se lo entrego a Micaela así como se lo manda. ¿Y sabe qué hace mi niña? De inmediato lo primero que hace es sacar el diezmo de esa ofrenda. Saca el diezmo y ella, sin que Lisa ni nadie le diga, ella busca en la iglesia su sobrecito el domingo que llega y ella pone su diezmo y lo firma, el sobre. La Biblia dice, instruye al niño para que cuando él sea adulto no se olvide de estas promesas. Si usted como adulto empieza a hacerlo y empieza a hacerlo con ellos y empieza a enseñarle a ellos, mi niño, usted va a llevar de lo que reciba de sus tíos, de todo, agarre, aunque sea $2 y todo, haga su sobrecito y que usted lo deposite al llegar a la iglesia. Ese niño va a aprender la misma cultura de los judíos y la misma cultura de los anglosajones. Usted ve por qué los anglosajones son bendecidos, porque ellos tienen eso que le enseñaron desde niño. Es una forma. A pesar que el pueblo judío siempre, estos saduceos lo habían explotado, ellos cumplieron y Dios los bendijo por esa parte hasta hoy en día. Después que Jesús estuvo con ese desafío a ese grupo de los saduceos y también desafió públicamente a los fariseos, porque los extremos, los saduceos se conocían como muy liberales, excesivamente liberales. El liberalismo en la iglesia, como en el judaísmo, fue condenado por Dios. En la iglesia se viene para adorar a Dios y se debe de hacer con respeto. Se debe de hacer con esa solemnidad que se viene al Señor. Si hay alguien definitivamente aquí en Estados Unidos que es digno, y se los digo a ustedes aquí también, que lo miren un día, un domingo. A mí me fascina pasar por los barrios de los negritos aquí en Estados Unidos, sobre todo en los barrios más del sur, que son ultra religiosos. Que vaya usted por Tennessee, que vaya por el estado de Tennessee, que vaya por el estado de Georgia, por el estado de Arkansas, por Mississippi, por el estado de Texas, en la parte de los negritos. Y hay que ver qué cosa más elegante, cómo se visten los negritos el domingo para ir a la iglesia. Se visten tan precioso, ellas, las señoras, con aquellos vestidos bien coloridos y unos sombreros bien coloridos, bien preciosos,
y los señores van bien elegantes, y lo más lindo, visten a los niños bien elegantitos y todo, y los negritos lo hacen porque van para la iglesia. O sea, ellos tienen esa cultura, y estamos hablando de los afroamericanos, los negritos afroamericanos. Ellos sienten ese honor, ese privilegio de venir a la iglesia, y entonces ellos sienten que deben de ponerse lo más bonito posible. Y es cierto, porque cuando venimos a la iglesia, venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al más grande, al poderoso, al altísimo, al precioso. Entonces la iglesia tiene que tener un equilibrio cuando se viene, sobre todo, en especial los que sirven en la iglesia. Se debe de tener el respeto en la iglesia. Por ejemplo, no va a poner a alguien que anda todo mechudo con los pantalones rotos a venir a cantar. No, eso es un irrespeto completamente. Entonces todo tiene un equilibrio en eso. Tiene un equilibrio. Los extremos, como los saduceos, que eran liberales, y los fariseos, que eran ultra legalistas, pero ultra legalistas, esos iban al otro extremo. Esos extremos son condenables para Dios. No se puede ser ninguno, no se puede ser ultra legalista, porque es dañino. Porque el ultralegalismo lo que hace es poner traba, para que al final lo que hace es estorbarle venir a adorar a Dios. Porque lo que hace es que hace pecar a los demás. Porque si el hermano o la hermana no vino como debe de venir, entonces ya está criticando. A la iglesia no venimos para criticar. A la iglesia venimos para adorar a Dios, para cantar y para recibir palabra de Dios. No venimos para eso. Entonces los extremos son dañinos en ese aspecto, sino que la iglesia tiene que estar en el medio. Ese fue el mensaje de Jesús en su última visita al templo, en eso. Después que el Señor Jesús visita el templo, estuvo ubicado en este lugar, aquí en este lugar. En este lugar que hoy en día, tristemente y lamentablemente, prácticamente está prohibido para cristianos y para judíos que visite uno y pueda orar libremente. ¿Sabía usted que está prohibido, terminantemente prohibido, orar en voz alta en el nombre de Jesús o mencionar el nombre de Jehová en este lugar? Está terminantemente prohibido. Qué increíble que en el lugar más sagrado de los judíos y de los cristianos, que es este lugar, el más sagrado, porque fue en ese lugar donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac, y fue en ese lugar donde Salomón construyó el templo, y fue en ese lugar donde bajó la gloria de Jehová en vivo y a todo color, y fue allí donde Jesús estuvo la última vez. Y que hoy los musulmanes, así, los mismos musulmanes que aquí reclaman derecho, que aquí reclaman libertad de expresión, y que hasta se habían atrevido hasta querer construir una mezquita en el mismo lugar donde estuvo las Torres Gemelas. Imagínense qué atrevimiento. Aquí ellos exigen libertad, pero ellos no dan libertad. Aquí, en ese lugar, si uno menciona el nombre de Jesús en voz alta o el nombre de Jehová en voz alta, los musulmanes lo pueden apedrear a uno y se puede desatar hasta la guerra. Está prohibido. Qué tremendo, ¿no? En el lugar más sagrado del pueblo judío, que no se puede adorar, no se puede pronunciar el nombre de Jehová ni el nombre de Jesús. Aquí estuvimos en este evento y aquí hablamos con cada uno de ellos. No sé si fue en ese año que el hermano Arias no fue. Ahí está. ¿Dónde está? A ver, ahora, aquí está. El de gorra. Vaya, mire, el hermano Arias se conoció allí. ¿Se acuerda, hermano Arias, que cómo exigentemente se le habló que no podíamos hablar en voz alta, que teníamos que estar vigilando que no llegara alguien extraño, que fuera palestino, para evitar que nos apedrearan? Así, para que ustedes sepan quiénes son los musulmanes, porque aquí en Estados Unidos nos pintan otra cara. Aquí a nuestros niños en las escuelas le dicen otra cara, pero allá no es verdad. Allá ellos no nos dejan que pronunciemos el nombre de Jesús ni el nombre de Jehová. Está prohibido.
Aquí en este lugar entonces estuvo el Señor Jesucristo. Después que Jesús desafió a los dos grupos religiosos, el Señor Jesús salió por esa misma puerta, solo que esa puerta hoy, aquella que le enseñé primero, es esta misma, solo que hoy está cerrada. Hoy está sellada. Se dice la historia que en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador o el hijo del emperador del César entró con las tropas allí, destruyó completamente el templo, destruyó Jerusalén, y a partir de ese año 70 en que el templo quedó destruido, el grupo de judíos que quedaron todavía allí, que se conocían como los celotes, que eran los judíos ultra celosos, los celotes tomaron la decisión de que a partir de ese momento, el año 70, se cerraría esa puerta, la misma donde le enseñé la primera parte, se cerraría y que no se volvería a abrir esa puerta. Desde entonces la puerta quedó sellada. Los judíos celotes, estos que se les rinde honor hasta hoy en día en Israel, los judíos celotes echaron una maldición, que todo aquel que no fuese el Mesías y se atreviese a entrar por esa puerta sería maldito. Y como los judíos creen en esas maldiciones, a partir de ese momento ni un solo judío se atrevió a entrar por esa puerta. La puerta quedó sellada solo para que el Mesías entre. Por eso la maldición, que nadie podrá entrar, que cualquiera que no sea el Mesías entre por esa puerta será maldito. Hace 500 años, porque esta no es la original, esta es otra nueva que se hizo encima de la original. La original está enterrada aproximadamente unos 8 metros bajo tierra, la original. Los cruzados, ante las cuestiones de derrumbe y todo, construyeron esta misma, de la misma forma, encima de la original. Cuando el califa, mire qué interesante, el califa musulmán que conquistó Jerusalén y todo, hace 500 años este califa, al darse cuenta que seguía la maldición sobre esta puerta para cualquiera que entrara, a pesar que los musulmanes no son judíos, el califa, para evitar que esa maldición también cayera sobre los musulmanes, construyó un cementerio aquí, al puro frente, y como ni judíos ni musulmanes se atreven a pasar dentro de un cementerio para entrar a un lugar santo, porque ellos dicen que es profanar, que es una desgracia para ellos, entonces el califa construyó ese cementerio, y de esa manera, según el califa, evitaba que musulmanes y judíos se atrevieran a entrar en esa puerta y cayera la maldición sobre ellos. Miren qué tremendo, interesante, ¿no? Porque en las iglesias católicas todo lo contrario. Todas las iglesias católicas son cementerios. En casi toda la iglesia católica hay gente muerta enterrada. En el judaísmo no se puede enterrar una persona dentro de un templo, porque sería contaminar el templo. Es por eso que cuando alguien era sacerdote del pueblo judío y moría, ese sacerdote no podía asistir a la vela para no contaminarse si iba a ministrar en la iglesia. Entonces, esa es la razón por la cual el califa construyó el cementerio gentil al frente. Esa puerta entonces hasta hoy en día permanece sellada. En un estudio que está documentado en las universidades en todo lado, demuestra que el último personaje famosísimo de la historia, es decir, relevante, ¿qué quiere decir? El más grande de la historia, el último que pasó por esa puerta, se llamó Jesús de Nazaret. Ahora mire esto, por favor, quiero que lean esto, léanlo todo lo que lo pueden ver, léanlo, ¿qué es lo que dice? Qué interesante ese pasaje. Es un pasaje profético.
¿Y sabe por qué quería mencionárselo esta mañana? Porque en los últimos años, en todo ese ataque diabólico que está en las redes sociales, de momento han empezado no solamente a denigrar al Señor Jesucristo. En este año le decía a Elisa: ¿por qué te preocupa de los que nos están difamando y nos están calumniando? Si al propio Jesús 2000 años después nos siguen calumniando, hasta siguen sacando la película La Última Tentación de Jesús, hasta siguen diciendo, como la película de Da Vinci, diciendo que Jesús tuvo hijo con María. Si 2000 años después a Jesús lo siguen calumniando, ¿por qué no vamos a preocupar a nosotros de que nos calumnien, de que nos difamen? Si Jesús mismo dijo: si el árbol verde hacen todas estas cosas, ¿qué no van a hacer también con el árbol verde seco que sois vosotros? Y una de las calumnias que se están dando ahorita es que Jesús no es Dios. Y lo peor de todo es que multitudes de evangélicos, por leer toda esa basura de las redes sociales, o por ponerle like a esos elementos que ni siquiera saben ustedes quiénes son, están creyendo todas esas mentiras. Y de momento muchísimos evangélicos vienen dudando si Jesús es Dios o no es Dios. Y en algún momento esto ha llegado a invadir la iglesia evangélica. Escuchábamos ahorita que veníamos en la radio Poder 1030, un predicador, y veníamos con Ezequiel, y este predicador hablaba mucho solo de Dios, Adonai, y cada vez que se refiere a Jesús lo hace de una forma, ¿cómo se puede decir? Disminutiva. Yeshua, pero allá como alguien que no tiene la importancia de Dios, porque para ellos Jesús no es Dios. Jesús simplemente es la primer criatura creada por Dios. Y eso es lo que han venido a meterle a los evangélicos. Y hay muchísimos evangélicos que después que creíamos de corazón a corazón que Jesús era Dios, bueno, que creían, yo sigo creyendo, yo nunca he dudado, pues para mostrarle que Jesús es Dios, aquí está el pasaje. Porque ¿quién fue el último personaje que pasó por esa puerta? Dijimos, famoso, Jesús. ¿Qué dice el pasaje? Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, la que le dije al comienzo, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Pero si Jehová es espíritu, Dios es espíritu, entonces, ¿quién es Jesús? Una vez los discípulos le preguntaron, le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le respondió Jesús? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué le respondió? ¿Cuántas veces he estado con vosotros? ¿No sabéis que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre y yo somos la misma persona. El secreto, la manifestación de nuestro gran Dios en carne, directamente. Después que Jesús salió de aquí del monte por esa puerta, subió al monte de los Olivos. Y en el monte de los Olivos, allí Él dio el famoso sermón del fin del mundo. Y nos habló acerca del fin del mundo. Este fin del mundo lo estamos viviendo en una forma muy contundente en estos últimos años. Es impresionante todo lo que está pasando, pero en especial este 2017, perdón. Si bien es cierto, desde el 2011 se viene hablando hasta con fecha de la venida de Cristo Jesús. Jesús nos habló que tuviéramos cuidado con aquellos que ponen fecha. Es sumamente peligroso con los que andan poniendo fecha. Es parte de la profecía de los últimos días. Por ejemplo, en mayo del 2011, el 21 de mayo, un señor llamado Harold Camping de California gastó $18 millones, oiga bien, $18 millones en publicidad
anunciando que el fin del mundo iba a ser el 21 de mayo del 2011. Hubo miles de evangélicos que creyeron que iba a ser el fin del mundo y el rapto. Pasó el 21 de mayo, y no fue el día del fin del mundo. Después los evangélicos se dejaron meter también el miedo de que el fin del mundo y el día del rapto iba a ser el 23 de diciembre de 2012 por las famosas profecías mayas. Llegó el 23 de diciembre y no pasó nada. Después llegó el 2015, y en 2015 multitudes de evangélicos, incluyendo a algunos de ustedes posible, estaban seguros que el 23 de septiembre del 2015 iba a ser el día del rapto. Y hasta predicadores de buena doctrina, buenos hombres, un predicador respetado, bueno, tiene sus polémicas, este predicador, este famoso hombre de origen mexicano, y que en algunas veces sale en la cadena de enlace, y que tiene sus polémicas, por supuesto. Una de ellas es que él dice que no hay problema si tú recibes el microchip, aunque sea el sello de la bestia, si usted es salvo, no hay problema. Eso es gravísimo. La Biblia es clarísima. La Biblia dice que el que se ponga el sello de la bestia es condenado. Y este señor hace declaraciones polémicas. Igual que dice que no importa si su hijo se quiere poner un tatuaje, que eso la Biblia no lo condena. ¿Cómo que no lo condena? Claro que es condenable por la Biblia. Tenemos que ser claros con la Biblia. Entonces, bien, este señor fue uno que, a pesar de, con todo yo lo respeto como predicador, él fue uno de los que cayó en la trampa cuando en el 2015 lanzaron una gran propaganda que el día del rapto de la iglesia iba a ser el 23 de septiembre y que ese día llegaba el Papa Francisco, recuerdan, aquí a Washington, y que todo eso y que todo coincidía. Grave error, porque llegó el 23 de septiembre y lo único que pasó es que el Papa vino a hacer toda la mampara aquí a Washington y no sucedió nada. Después dijeron que el día del fin del mundo sería el pasado 23 de septiembre, que pasó, ¿verdad? Y muchísimos evangélicos estaban con miedo y estaban sacando en las redes sociales, y uno se sacaban ese montón de inventos de que se estaban alineando los planetas. Qué interesante que solo ellos vieron esa alineación, nadie de la NASA lo vio. Y hablaban que se estaba dando ese alineamiento, y que en ese alineamiento, y que todo, y que entonces se daba todo. Y claro, y para el colmo, en esos días habíamos tenido que ya vamos a hablar de ello, una andanada de huracanes, terremotos y todo. Entonces todo el mundo muchos estaban asustados. Ese día creo yo que hasta ustedes amanecieron más santos, esperando si algo pasaba. Cualquiera que ponga fecha está condenado a equivocarse. Del día y de la hora nadie lo sabe. Eso solo está en las manos del Señor. Lo que sí sabemos es que este es el tiempo. Como este es el tiempo, puede que el rapto sea esta noche, puede que sea dentro de un mes, puede que sea el próximo año. Es decir, lo que la palabra está diciendo es que estemos preparados, ya sea que venga hoy o ya sea que venga dentro de un año, pero que estemos preparados. La palabra lo que dice es que cuando miremos todas estas señales, estemos listos, preparados con nuestra familia. Como no sabemos el día y la hora, debemos de estar preparados. Luego Jesús dice que vendrían una serie de señales que nos confirmaría ese momento trascendental que estamos llegando. Este cuadro muestra exactamente la condición que está viviendo el mundo. Esa es la condición, es la verdad de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un espíritu de odio, que da escalofrío, donde este año parece ser el año bautizado del odio. Recuerde que este año mismo comenzó con la elección de un presidente cuya bandera fue precisamente en su campaña el odio. Comenzó con confrontaciones feas, horribles que estamos viendo este año, y ese odio se está extendiendo por toda parte del mundo. Así que el cuadro está mostrando exactamente la situación. México, está duro la situación en México. ¿Sabía que nosotros yo vivo en Texas, vivo en la pura frontera, en un lugar que se llama McAllen, Texas? Y saben que la ciudad que nosotros tenemos vecina allí es una ciudad que se llama Reynosa, Tamaulipas. Una ciudad linda, y
Estamos tan cerquitita que nosotros de vez en cuando disfrutábamos, la verdad, disfrutábamos cruzar el puente e ir a comer unos deliciosos tacos mexicanos allá a Reynosa, y disfrutábamos ir a comer esa comida riquísima. Pero desde el 2013 ya no visitamos porque nos da miedo, porque Reynosa está totalmente en control de los grupos criminales. Lo que está pasando en México, el dolor que viven miles de mexicanos, de seres queridos desaparecidos, de seres queridos secuestrados. Tenemos en la iglesia en este momento, en la iglesia de mi suegro, donde yo me congrego y donde doy mi diezmo, hay una familia mexicana profesionales. Él y su esposa son arquitectos, y sus niños, ¿sabe qué? Nos hemos tenido que recibir en la iglesia, en un anexito, y allí con pesar, te lo digo porque se ha venido un frente frío y no se ha tenido tiempo para poner agua caliente en el anexo. Son profesionales, huyendo, se tuvieron que venir de México porque le mataron a su hermano y lo amenazaron a él, en toda su familia. Y ese es el dolor que estamos viendo en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Venezuela, en Argentina. Estamos viendo un odio que sobrepasa todo entendimiento. Doloroso. Solo para que ustedes tengan una idea terrible, qué feo está todo eso. La selección de Australia, que va a venir a jugar en el repechaje con Honduras, la fama que tiene el triángulo, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras, es tan grave que la selección de Australia decidió no quedarse, pero ni siquiera un día, a dormir en Honduras. Tienen miedo ellos mismos y decidieron dormir en Managua, Nicaragua, porque es el país más seguro. Van a volar de ahí para jugar solo para el partido, salen corriendo en el bus y se montan porque tienen miedo que los maras salvatruchos los secuestren. Ese es el odio que está viviendo. Jesús habló de ese espíritu. La palabra guerra quiere decir odio. Jesús habló que vendrían rumores de guerra, de odio en todo el mundo. Todos esos rumores de guerra este año se han incrementado a tal magnitud que nunca habíamos estado en una amenaza directa, o sea, directa, de usar armas nucleares por segunda vez. Cuando este personaje, este hombre que estoy señalando aquí, el presidente de Corea del Norte, amenazó abierta y directamente a los Estados Unidos de América. Ahora, él ya lo había acostumbrado, parece que este hombre ya lo había agarrado. El jueguito de él la agarró. Primeramente su papá la agarró amenazando al presidente George W. Bush en aquel entonces. Pero que George W. Bush dijo, no, ese hombre está loco, ¿por qué no va a hacer caso? No le hizo caso. Después se murió y se fue al infierno el papá de él. Y vino. Sí, es que se fue. El tipo recuerda que se creía Dios y exigía adoración. Y enseña el ateísmo en toditito Corea del Norte. Está prohibido en Corea del Norte adorar al Dios de la Biblia. Automáticamente lo mandan a matar. Exigen que los niños lo adoren a ellos todos los días. Presentaron hace una semana aquí un documental donde toditita las escuelas, antes de iniciar la clase, todos los niños los hacen orar hacia este hombre y mencionan públicamente a ese hombre como su Dios. Los niños en las escuelas. Entonces viene este hombre que es más infernal y comenzó a amenazar en aquel momento, en el 2015, abiertamente a Barack Obama y a Estados Unidos. Solo que Barack Obama, el presidente Barack Obama, recuerden ustedes, era más calmado. Entonces Barack Obama dijo, este está loco, no le vamos a hacer caso. Él creyó que el nuevo presidente era como Barack Obama y comienza este 2017 a amenazar, solo que esta vez no es Barack Obama, esta vez es un presidente que tampoco tolera nada. Si se la hacen, se la paga. E inmediatamente nuestro presidente le respondió de la manera más dura
más fuerte, pero también nos ha puesto en peligro a todo el mundo. La declaración que hizo nuestro presidente fue tan contundente que le dijo a Corea del Norte: si te atreves a mandarnos un misil nuclear, aunque los expertos dicen que este año no hay peligro, los expertos militares, pero los expertos militares dicen que el próximo año o el 2019 es casi seguro, así lo dicen los expertos, casi seguro que este hombre va a tener un misil capaz de alcanzar los Estados Unidos de América. Y como el tipo es loco, porque el tipo es loco, se cree que el tipo podría disparar el misil contra nosotros, contra Estados Unidos. Ahora, lo que ustedes deben de saber esta tarde aquí es que por más sofisticado que ellos tengan un misil como este, con capacidad de llevar ovejas nucleares y ser lanzado al territorio de Estados Unidos, tengan en cuenta esto: de verdad no va a llegar a Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos tiene un sistema de defensa impresionante en el espacio. Se llama el famoso ese satélite Guerra de las Galaxias. Ese satélite automáticamente viene un misil nuclear, se abre en el aire, enfoca ese misil y lo desbarata en el aire. No nos va a llegar. Ahora, entonces, ¿cuál es el miedo de Estados Unidos? Si ese misil no nos va a llegar a nosotros, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Sabe cuál es el miedo? No porque el misil nos va a llegar a nosotros, sino porque tenemos un presidente que no va a tolerar instantáneamente y en forma relámpago y sin pensarlo. Ya conocemos a nuestro presidente, ya usted sabe cómo es él. Él, para escribir el Twitter, no piensa hasta después que viene el terremoto. Y ese es eso es lo que la inmensa mayoría no saben, el peligro que estamos. En el momento que ese hombre endemoniado, el presidente de Corea del Norte, nos lance un misil, sin titubear, nuestro presidente le responderá. Y el misil de Estados Unidos nuclear, ese sí va a pegar en el blanco. Y en el momento que Estados Unidos responde y desate el infierno, eso es lo que dicen los expertos, y es correcto, el infierno se va a destapar. Porque en el momento que Estados Unidos dé en el blanco con armas nucleares, China va a reaccionar, Rusia va a reaccionar, los países musulmanes van a reaccionar y el infierno se habrá desatado. ¿Sabe cómo se llama eso? El caballo rojo. Los expertos dicen que esa peligrosidad es real y que la tendremos entre el 2018, 2019, 2020. Es casi seguro. Coincide con la profecía de la Biblia. Si bien es cierto, escuchábamos allí, venía, yo no sé qué radio venía poniendo en ese momento Ezequiel, estaba poniendo el radio y uno de estos abogados que a veces hablan cosas a nuestra gente hispana, como que si nuestra gente hispana ¿cómo se dice? No saben el ABC. Y estaba diciendo este abogado allí, y no sé si es para ganar sensacionalismo, no sé qué radio la que había puesto Ezequiel, y venía diciendo el abogado, y que todo esto, y que por aquí, que por allá, dijo, y que tenemos fe que este año vamos a quitar a este presidente. No lo pueden hacer, hombre, ¿para qué se van a decir esas cosas? No se puede hacer. Él es el presidente constitucional elegido en esta nación y se tiene que respetar. Aquí no estamos en América Latina, somos una primera democracia del mundo. Eso no se va a hacer. De tal manera que entonces el peligro va a estar aquí. Entonces, nunca habíamos estado tan eminentemente en esos rumores de guerra tan reales, pero tan reales como lo estamos viviendo este año 2017. Eso es real. El infierno, él no va a titubear. Ya ustedes lo conocen. Él no es de lo que se aguanta. Si se la haces,
te responde. Ya se lo dijo a Irán también. Ya se lo dijo a Irán. O se calman o los mando. Sí, así habla él. El problema es que aquellos otros son locos. Eso es como que usted se ponga a pelear con esa gente enfermiza de las redes sociales. Son convictos. ¿De qué lo va a amenazar? Ah, que me echen a la cárcel. ¿Cuándo? Si ellos quieren estar en la cárcel, porque allí donde no les dan, allí no tienen que trabajar. Entonces, si usted los amenaza, lo voy a demandar. No, se alegra. Si allá es donde quiero estar. Esa es la gente. Son gente loca. O sea, usted no los va a amedrentar, usted no los va a asustar. O sea, diciéndoles a Corea del Norte, diciéndole a Irán, no los asusta. Si los tipos son locos. Por eso es que decían el dicho de nuestros viejos antes, que para hacer la guerra se necesitan dos locos. Y allí estamos en el peligro como nunca antes en esa profecía de la Biblia. Aquí fue su discurso en la ONU de él. Santo Dios, dicen los expertos dicen que en 50 años ningún presidente del mundo se había atrevido a dar un discurso desafiante de guerra como lo hizo nuestro presidente en septiembre pasado. O sea que estamos ante un hombre que va a responder, que es bravo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. El día 21 de agosto se produjo un eclipse total, que si bien es cierto siempre se han dado eclipses totales, pero este eclipse sí tenía que ver con los acontecimientos y tiene que tener sentimiento profundo en la profecía de la Biblia. Primero por lo que va a suceder después. Este mismo eclipse que ustedes fueron testigos aquí en el área metropolitana, ¿recuerdan? Se fueron testigos. Y que hasta vimos a nuestro presidente Donald Trump ahí en la Casa Blanca, que no se aguantó ponerse los anteojos y se puso a verlo también así. Ese eclipse fue de este fenómeno. Se originó en la costa del oeste, en Portland, Oregon, y terminó en Carolina del Norte, en la costa. Literalmente el sol salió en el oeste y se enterró en el este. Eso es literalmente lo que se puede decir así. En un momento vimos cómo se cubrió totalmente de tiniebla el sol y la luna tomó color completamente de sangre. Ahora bien, cuando esto sucede, la primera vez que sucedió ese fenómeno, es decir, ese eclipse que sale desde el oeste y terminó hasta el oeste, fue en 1918. Ahora, ¿qué es lo que le caracteriza a 1918? Que en 1918, cuando se produjo ese eclipse, estaba finalizando la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué caracterizó la Primera Guerra Mundial? Fue una guerra de odios. Ahora, ¿cuál es la importancia de este eclipse? 99 años después, se produce exactamente en un año cuya bandera ha sido el año del odio. Desde que comenzó, vimos lo que pasó en Charlottesville. Ver a los anglosajones, los mismos blancos, agarrándose a golpe con los de la supremacía blanca. Porque debemos de entender una cosa, algo muy importante que deben de saber nuestros hispanos. No todos los anglosajones son racistas. La mayoría de los anglosajones es gente noble, es gente respetuosa. Y ustedes lo vieron en Charlottesville, fue doloroso, dolió en el corazón. A mí me derramó lágrima también ver a los blancos, esa gente blanca que nos defiende a nosotros, ver a los blancos agarrándose a puñetazos con los de la supremacía blanca. Y es doloroso porque era un espíritu de odio agarrándose entre la misma ellos. Ese es el año de odio que estamos viendo. Un año feo.
Un año de atentados terroristas espantosos, feo. Es como que este año los demonios de odio se han soltado sin ninguna precedencia. ¿Qué clase de demonio invadió a este señor en Las Vegas? Óigame, era un señor de 64 años, millonario. O sea que el hombre podía vivir los otros, qué sé yo, 15, 20 años más. Podía vivir tranquilamente, tenía dinero, era dueño de 2 avionetas, tenía su propia licencia. El hombre tenía dinero, estaba casado hasta con una mujer mucho más joven que él. ¿Qué clase de demonio se le metió a este hombre para comprar un arsenal de armas y meterse a ese hotel y desatar tanto dolor profundo? Matar a 59 personas y dejar lisiado a más de 527 personas. ¿Qué clase de demonio se le metió a esos 2 jovencitos en Barcelona, España, que alquilaron una furgoneta? Uno era de 21 años, el otro 17 años, un niño, 17 años, un niño. Y agarran aquella furgoneta y se tiran en la calle peatonal, matando a diestra y a siniestra. Entre ellos, un matrimonio que había viajado desde aquí de Maryland para vacacionar. Murieron. ¿Qué clase de demonio nos estamos presentando? Entre todo ese espíritu de odio, todo sucede inmediatamente. De ese eclipse que viene en el año del odio, como había sucedido hace 100 años, y de momento viene un huracán que va a ser catastrófico, terrible, que va a dejar centenas de miles de hogares en Houston, Texas, completamente destruidos. Hay miles de ciudadanos en Houston, Texas, que lo perdieron todo. Lo peor de todo es que algunos no tenían, como hispanos, no habían pagado seguro de su casa, así que no recibieron nada. Una hermana que la conoce, el hermano Arias, que ha ido a Israel con nosotros, la hermanita, a pesar de que sí yo hablé con ella, la hermana Daisy, es salvadoreña. A pesar de que yo llamé en esos días y hablé con ella y me dijo: hermano, por alguna razón, me dijo, fíjese que nosotros no pagábamos seguro de casa, pero por corazonada en el mes de enero compramos un seguro. Pero aún así ella perdió su casita. Aunque se lo va a pagar el seguro, la depresión es tan grande que ni siquiera quiere visitar el lugar donde vivía, porque está dolida en su corazón. Sepan ustedes que hay miles de personas en Houston, Texas, entre ellos hispanos. A la entrada de este poderoso huracán, imágenes como ella, mire, esta gringuita con sus niños sobre ese árbol. Si usted mirara bien el rostro de ella, se le ve el dolor, porque lo perdió todo. Lo perdió todo. Huracanes sin precedente. 5 huracanes en solo un mes. 3 de ellos simultáneos, algo inédito, decían los científicos. Huracán Irma, el huracán Katia y el huracán José, simultáneamente. Irma desató su furia y su fuerza de la naturaleza sobre las Islas Vírgenes. Prácticamente desapareció a la Isla Virgen. Desató su furia sobre otra de las islas que pasó de las Bermudas. No hay turismo ahorita en las Bermudas, completamente paralizado. Desató su furia sobre Cuba, pero como en las noticias no se habla mucho de Cuba, yo hablé con algunos cubanos y me dice: hermano, como nadie da cuenta de noticias, me dijo, a nadie le importa lo que le pasó a nuestra gente en Cuba. Pero el huracán Irma dijo eso en Cuba, pero desastre. Provocó el más grande éxodo de la historia, según el gobernador de Florida. Mire, esta es la carretera, el freeway de Florida. Más de 800,000 personas abandonando el estado de Florida
el éxodo más extraordinario que se había visto, que no se había visto en 100 años, dijo el gobernador de California. A todo esto, lo más sorprendente es que cada uno de esos huracanes, los nombres no fueron puestos al azar. Es como que los científicos, sin darse cuenta, le estaban poniendo un nombre que tenía significado también con este año. Por ejemplo, el huracán Harvey. Cuando yo saqué el artículo en mi Facebook antes que entrara a Houston, descubrí que el huracán Harvey tenía los siguientes significados: odio, hierro, lodo y lento. Yo lo saqué en un artículo en mi Facebook. 400,000 personas iban a leer ese artículo ese día. El artículo descubro que el Harvey significa odio, quiere decir que algo grande viene. O sea, era como que Dios estaba advirtiendo a los Estados Unidos de América que paráramos ese odio. 2, hierro y lodo. Y me doy cuenta que el huracán Harvey va a impactar sobre Corpus Christi y sobre el puerto de Houston, los dos puertos principales que se caracterizan por el hierro y por el petróleo, que es lodo. O sea que el huracán trae significado, automáticamente significando que el juicio viene sobre las dos ciudades que representan el hierro y representan el petróleo. Era como un llamado de Dios a la nación, diciendo el Señor: paren ese odio, detengan ese odio. Lento es lo que lo hizo mortífero este huracán. Cuando yo lo escribí, el significado, inmediatamente yo estoy diciendo que yo estoy viendo en la televisión. Cuando yo estoy escribiendo el significado, veo al científico que están entrevistando en CNN, y el científico dijo, una de las cosas, dijo, el que lo vuelve mortífero este huracán es que es sumamente lento. Me di cuenta que el significado lento tenía algo que ver también con la Biblia en todo eso. Después, cuando descubrimos que también Irma era una mujer, según la mitología alemana, era una mujer heroína que fue dedicada a un dios pagano. El dios pagano se le llama el dios de las batallas, y a ella se le dio el título de mujer de batalla. Significa odio también. O sea que Irma estaba como una advertencia profunda de parte de Dios a una nación y al mundo que estaba caracterizado este año por el odio. Pero después de todo esto y de los otros significados, cada uno con significado, llegamos al huracán que viene sobre Puerto Rico. Cuando está a punto de entrar a Puerto Rico, ese día, un día miércoles iba a entrar a Puerto Rico. Lunes yo recibo una llamada de un hermano precioso puertorriqueño de Orlando, Florida. Y el hermano puertorriqueño me dice: hermano Bolaine, por favor, escriba un artículo en su Facebook. Escriba un artículo, porque hay miles de puertorriqueños que leen sus artículos. Advierta qué es lo que significa este huracán. Inmediatamente me di a la tarea para escribir un artículo que también iban a leerlo 400,000 personas. Inmediatamente empiezo a buscar el significado del huracán María. María tenía que tener un significado bíblico. Y me fui, pero la clave que he dado en todo esto es que la clave no solo está en el primer nombre, sino en el sinónimo del nombre, porque ahí es donde está la clave. Y descubro que la palabra Miriam, aunque significa rebeldemente, como dando a entender que Dios está diciendo, hablando a una generación que ha entrado en rebelión. Eso me hizo recordar el pasaje de Apocalipsis que dice: y aún con todos estos juicios, ni aún así se arrepintieron. ¿Ha habido arrepentimiento en esta nación? ¿Cómo está la gente? ¿Están más cristianos? ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿La iglesia está ardiendo? No. Y dice: y ni aún con todas estas cosas, ni aún así se arrepintieron, sino que siguieron en su rebelión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Qué vergonzoso, qué horrible cómo está nuestra gente. Que apenas esta semana, ¿cuándo fue? El lunes, la gran noticia, el gran escándalo de una muchacha mexicana de 15 años, de 17 años. Una muchacha mexicana de 15 años, de 17 años, se cruzó el río allí por donde nosotros,
en Bronzeville. Se cruzó el río porque quería abortar. Y toda la nación en Estados Unidos, todos los periódicos y todo el mundo se vino, y todo el mundo condenando al presidente Donald Trump y condenando a los tejanos porque estaban prohibiendo que esta muchacha abortara. No, ¿sabe cuántas semanas tenía ella de embarazo? 26 semanas. ¿Sabe cuánto es 26 semanas? Está hablando más de 6 meses. Un niño de más de 6 meses es un niño que ya tiene corazoncito. Es un niño que está completamente formado. Ya tiene sus pies, tiene sus manitos, tiene sus ojos, tiene todo. Es un alma, es un ser viviente. Pero el escándalo, que era una niña de 17 años. ¿Y cuál es el escándalo? Bueno, está bien, hablamos, pero nuestra mamá no nos tuvo a nosotros cuando tenía 15 años. ¿Acaso se murió nuestras mamás? Pero el escándalo de toda la farsa. Esa niña de 17 años, hay que salvarla y hay que abortar a ese niño porque es una vergüenza. Santo Dios, todo preocupado, la prensa y la media. Qué hipocresía más grande la que estamos viviendo. Todo preocupado por la salud de esa jovencita de 17 años. ¿Y quién se preocupó por la salud de ese niño? Al menos esa muchacha de 17 años podía llamar al 911 y podía venir el 911 y llevarla a un hospital. Pero ¿a quién iba a llamar ese niño? ¿Quién vino por el auxilio de ese niño? ¿Sabe usted lo que significa un niño de más de 6 meses? Hasta Univisión, Telemundo, CNN, todos allí. Y la celebración porque al fin en Corpus Christi mataron al niño y la muchacha se salvó. Y la están poniendo a la muchacha de 17 años como una heroína porque se atrevió, porque como en México le prohibieron abortar, entonces se cruzó el río para poder abortar aquí. Y la están poniendo como una heroína y están peleando que le consigan una visa especial para que ella se quede aquí. ¿No es cierto que nuestro mundo está muy mal? Que a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Qué triste, ¿no? O sea, lejos de haber aprendido de estos huracanes, de haber aprendido la advertencia de Dios, siguen todavía en su rebelión, en su pecado. Cuando descubro que la palabra, el sinónimo de Miriam es Meriani, y descubro que significa amargura, inmediatamente escribí en mis redes sociales y dije: señores, para lo de Puerto Rico, este huracán va a traer amargura. ¿Sabe qué quiere decir amargura? Y doy el significado, lo que María sintió con su hijo Jesús cuando se lo crucificaron, cuando lo bofetearon, cuando lo escupieron. ¿Sabe para qué? ¿Cómo fue el corazón de ella como madre? Amargo. Cuando yo me di cuenta que ese huracán significaba amargura, escribí en el dice: prepárese Puerto Rico, lo que viene no es nada bonito. El huracán entró a Puerto Rico. Hasta en este momento Puerto Rico no se recupera. Ya tiene más de un mes y todavía no hay luz eléctrica. Uno de los pastores de Pensilvania, puertorriqueño, que estuve en esos días del huracán, después del huracán, el pastor íbamos en el bus y me dijo, en el carro, y me dijo: déjeme llamar a este pastor de Puerto Rico. Me dijo: solo para que usted conozca. Y cuando le habló, el pastor comenzó a llorar. ¿Sabían ustedes, los evangélicos que están aquí esta tarde, que el 90% de los templos evangélicos de Puerto Rico fueron destruidos? ¿Sabían eso? El 90% de los templos, no solamente sus templos, las casas de los pastores fueron destruidas. Ese pastor comenzó a llorar en el teléfono, a llorar. Y es un pastor muy querido, muy famoso. Comenzó a llorar. ¿Cuántos de ustedes se han acordado de orar por los hermanos puertorriqueños? ¿Cuántos de ustedes han hecho una oración y saber lo que están pasando nuestros hermanos puertorriqueños? No tienen luz, no tienen agua potable,
Y por lo demás, lo han perdido todo. Nuestros templos evangélicos están destruidos. Lo que ha pasado sobre Puerto Rico es amargo, profundamente amargo. Es todo, si usted quiere llamarle nación, llámele nación. Es toda una nación que fue desbaratada, totalmente desbaratada. En su totalidad fue desbaratada. Y todo esto está pasando este año 2017 y aún así la iglesia no reacciona. Dos terremotos en un mismo mes en México. Hay miles de mexicanos en el área metropolitana de México que lloran no solamente la desaparición de un ser querido por el terremoto, sino que perdieron sus casitas. Allá en Oaxaca, México, y en California. Mientras aquí estábamos inundándonos de agua, aquí con tremendas cantidades de agua, allá al otro lado, incendios descomunales que han roto todos los récords. Miles de casas completamente desaparecidas por el fuego. Más de 200 personas desaparecidas. Miles de hispanos perdieron sus casas en México, en los peores incendios forestales. Y todo en este mismo año. Mientras que en España la situación está al rojo vivo el día de hoy, hoy domingo. Porque ayer Cataluña se declaró república independiente. España está dividido. Y con ello ha entrado esta profecía en gran potencia. La gran estatua de Nabucodonosor, que es la Unión Europea, ha entrado a desmoronarse en Europa con la salida de Inglaterra y de Cataluña en este momento dividida. Si esta profecía, todo esto ya se está cumpliendo, entonces la venida de Cristo está a la puerta. No tuve tiempo de probar. A ver, muchachitos, vengan ayúdame con el sonido. No tuve tiempo de probar el sonido. Vamos a ver si nos... Pero todo esto está pasando. La venida de Cristo está a las puertas. Yo me pregunto, si todo esto está pasando este año, todo ha pasado en un solo mes, ¿qué nos espera recibir ahorita más? Y anoche, para los que fueron a la vigilia, de los que fueron aquí a la vigilia, levanten su mano. Anoche, los que fueron a la vigilia, escucharon anoche de cómo la marca de la bestia se nos está instalando frente a nuestras propias narices este año y la iglesia no se da cuenta. Anoche expliqué, más les vale a toditititos ustedes que tengan cuidado de las redes sociales a partir del 18. Como no lo escucharon del 18, escúchenlo de ahora. Desde hoy, tengan cuidado a quién le van a dar like. Esta mañana yo explicaba allí a Ruth Salmerón y a todo, hablábamos más en confianza. Yo le hablé al pastor Aria de un elemento. Le dije al pastor Aria, dígale a su gente que si le han dado like, que de inmediato lo borren, porque es un hombre pederasta. Se hace pasar como cristiano y está vendiendo odio contra los predicadores de sana doctrina. Cuando usted ve que hay ataques solo contra los de sana doctrina, sepan ustedes que es el mismísimo diablo detrás de todo eso. Y le dije al pastor inmediatamente, porque ahora está hablando la Ruth, que uno de los grandes amigos que vamos a estar mañana para la Casa Blanca, de la CIA, de inmediatamente nos sacó. ¿Quién es él? ¿Por qué los dejan en redes sociales? Él me dijo, es táctica de nuestro gobierno para estarlos vigilando a ellos en las redes sociales. Pero no solo a ellos, sino vigilando a los potenciales seguidores de ellos. O sea que cuando usted le pone like, como ahora, a partir del 18, anoche los que estuvieron en la vigilia, di toda la explicación de la nueva ley. Cuando usted le pone like, el gobierno lo va a estar vigilando a usted. Y ya va a estar fichado. Cuando salga del aeropuerto, cuando regrese de nuevo,
Lo van a llamar a cuenta. Venga para acá. ¿Por qué usted está poniendo like a una persona de odio? ¿Es usted extremista? ¿Usted está de acuerdo a eso? ¿Tiene foto usted de niños en su página? ¿Sus niños? ¿Tiene fotos de sus niños en su página? Entonces, ¿por qué le puso like usted a esta persona sabiendo que sus niños están expuestos? O sea, que va a haber una investigación sobre usted. Así que de aquí en adelante tengan cuidado, profundo cuidado ustedes en las redes sociales. ¿Qué van a escribir? Y a quienes están siguiendo. Por un lado, aunque esto suena ya a todo lo preparativo de la marca La Bestia, para los cristianos es buena noticia. ¿Por qué? Porque los va a obligar a ustedes de aquí en adelante a escribir mensajes de la venida de Cristo, de la palabra de Dios, del amor de Cristo, y apartarse del odio. Amén. Porque si ustedes están escribiendo odio, los van a poner en la mira. Así que de aquí en adelante a predicar el evangelio. Mire qué lindo, el Señor nos pone la fuerza ahora entonces a predicar, para que dejen de estarse llenando de chisme. Amén. A predicar la palabra de Dios, a testificar, a escribir textos, pasajes de la Biblia. Eso es lo que Dios quiere, que utilicemos las redes sociales, que la aprovechemos, pero para predicar la palabra, no para que estemos escuchando lodo, veneno. Amén. Pero sí, por supuesto, tiene una profecía. Ya todo, ustedes, toditititito. Usted dice, qué dicha que todo lo que yo escribí ya lo borré. No se preocupe, nada se borró. Todo lo que usted escribió en 5 años quedó registrado. Y el gobierno lo podrá ver desde el 18 de la semana pasada. Ya es oficial. El gobierno lo podrá ver y lo podrá fichar a usted. El camino a la marca La Bestia. Señores, si todo esto se está dando, Cristo Jesús viene pronto. Es como que este video que vamos a ver, está todo sucediendo. Vamos a tratar de ver, porque no probé el sonido. Vamos a tratar de ver. Ahí está, tenemos eso. Levanta todo lo que pueda. Más alto se puede. Vamos a parar un momentito. No es un Fíjense que todo esto acaba de pasar. Todo esto que va a ver usted ahorita acaba de pasar. Es como que si ellos ya sabían, los científicos. As Americans, feel unbelievable. My soul goes out to Los Angeles.
el próximo año, 2018, Israel cumplirá 70 años. En un estudio que recién acabo de hacer en enero de este año, que se llama Las 7 señales, lo hice en enero, fue como que me adelanté todo lo que estábamos viendo. Y estoy diciendo que conforme nos acercábamos a esto, lo tengo allá atrás, conforme nos acercábamos al 2018, íbamos a empezar a ver una crisis, lo dije en las 7 señales. Íbamos a empezar a ver una crisis. Lo que no sabemos es si Dios, cuánto tiempo después del 2018, si es que llegamos, nos va a dejar pasar. Pero que Jesús dijo que la generación que viera todo esto es esta generación que finaliza el próximo año. A esta generación, si Dios quiere, le puede agregar 10 años. Pero eso quiere decir que si nosotros llegamos al 14 de mayo del próximo año, después del 14 de mayo del próximo año, estaremos en rojo. De ahí en adelante, completamente en rojo. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2. ¿Qué nos tocará ver en los próximos meses? 3. ¿Sabía que nuestros pueblos en Centroamérica también están en peligro de un terremoto sin precedentes? Entonces necesitamos estar orando por nuestra familia, porque Cristo viene pronto. Yo quiero invitarlos a que inclinen su rostro, todos sin excepción. Vamos a mitad, solo inclinen su rostro.